Dios le bendiga, amados hermanos. Estamos en Fe Presbiteriana Ortodoxa, ¿sí? Con su servidor Marcos Padilla. El día de hoy, hermanos, es un tema sobre la política. Hoy, justamente hoy, estamos a las 12:04 de la madrugada, día del Señor y día de las elecciones para quien ha de gobernar la nación de México, el país de México. Dos, eh, Dos cosas muy importantes. Pero sobre todo, hermano, el cristiano tiene que someterse al cuarto mandamiento, ¿sí? Al cuarto mandamiento no puede faltar el día del Señor, tiene que estar congregado junto con la iglesia y adorar al Señor, ¿sí? Tiene que adorar al Señor. Y segundo, si tienes tiempo, también es necesario, hermano, obedecer a la ley de Dios, porque Romanos capítulo 13 nos enseña que toda autoridad ha sido establecida por Dios y el que hace lo malo acarrea condenación. Entonces, para evitar fallar a Dios tanto en una como en la otra, hay que salir a votar. Pero antes de esto, hermanos, quiero decirles algo también, que tenemos que tener mucho cuidado a quién vamos a dar nuestro voto. Si vemos que los tres de los candidatos a la presidencia tienen una propuesta que viola la palabra de Dios, que viola nuestros principios como cristianos, no des tu voto, no salgas a votar. Sí, basta con agradar al Señor en el día del Señor, hoy, justamente hoy, y alabarle durante todo el día con tu familia. Y no salgas a votar, hermano, ¿sí? Ahora, mm, se dice que cuando tú no sales a votar, alguien más toma tu voto y se lo da a un partido, etcétera, ¿no? Mínimo, hermano, hermana, ya no está bajo tu responsabilidad, ya no está en tu conciencia de que tú votaste por un partido impío, ¿sí? Ya alguien más agarró tu voto y se lo dio a otro partido. Eso ya no te corresponde a ti. Tú ya hiciste bien en no dar tu voto, en no favorecer, en no participar, en no contribuir, en no ser partícipe de votar por un partido que corrompe la palabra de Dios. Ahora sabemos que los tres candidatos a la presidencia de la Nación de México son corruptos, son personas impías que aborrecen a Dios. Ambos sabemos que con sus pensamientos y acciones son personas que no aman a Dios, ¿sí? Ahora, sabemos también que los tres están a favor de la LGTB y más, ¿sí? Están a favor del progresismo y estas cosas no son agradables para el cristiano. Nosotros como cristianos no podemos salir a votar. Ahora, yo no te voy a obligar a ti, amado hermano, o hermana, a que no votes. Eso ya es cosa tuya, pero sí te voy a dar algunas recomendaciones. Mira, la palabra de Dios también nos enseña a que nosotros podemos eh, desobedecer a las autoridades cuando las autoridades nos llevan a algo que va en contra de Dios, ¿sí? Por ejemplo, en Hechos capítulo 5, 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto se lo dijeron a las autoridades de su momento. Y aquí, hermano, fue necesario que Pedro y los apóstoles desobedecieran a las autoridades de aquel tiempo. ¿Por qué, hermano? Porque se estaba violando uno de los principios que Dios nos manda. Aparte que en Mateo capítulo 28, nuestro Señor Jesucristo dice que toda potestad me es dada. Entonces, el primer soberano, el primer rey de reyes y señor de señores de todo el universo, de toda la tierra, es nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo les dijo, por tanto, id y predicad el Evangelio. Entonces, su obligación de los apóstoles era predicar el Evangelio y no hacerle caso a las autoridades para que callaran del Evangelio. También vemos en Hechos capítulo 4, 19, mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios.
juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. También podemos ver en Mateo capítulo 7, versículo 8 que dice, porque dejando los mandamientos de Dios os aferráis a las tradiciones de los hombres. Hermanos, nosotros no tenemos por qué dar nuestro voto a alguien que suena bonito, a alguien que tiene tradiciones de hombres que violan los principios divinos. Nosotros no tenemos por qué votar por ellos. Mejor que hagan de nuestro voto lo que ellos quieran, pero nosotros no participemos ni contribuyamos o seamos partícipe de una injusticia. Que Dios se encargue. Acuérdate, mi hermano o mi hermana, que quien nos provee a nosotros es nuestro Padre, ¿sí? Es nuestro Padre quien nos da nuestro pan diario. Él es el que gobierna. Nosotros tenemos que depositar nuestra fe y nuestra confianza en Dios el Padre. Sí, hermanos, hay que confiar en Él. Nosotros no confiamos en los presidentes. Si es verdad que nos pide la Biblia que obedezcamos, que, que oremos por ellos, etcétera, ¿sí? Pero nosotros no estamos obligados a someternos o a aferrarnos a las tradiciones de los hombres que violan el pacto de Dios, que violan la ley de Dios. Ahora, también vemos, hermanos, que se puede incluso reprochar las autoridades. Se puede reprochar las autoridades sin estar violando la palabra de Dios. Miren, a ver, antes de ir a esto, hermanos, voy a ahorita citar este libro, ¿sí? Es del hermano presbiteriano reformado ortodoxo Greg, es Greg Vansen, ¿sí? Del libro He aquí el estándar. Voy a citarlo ahorita, hermanos. Miren, cuando las autoridades te piden algo que violente la palabra de Dios, ¿sí? Tú estás en todo tu derecho de no someterte. Pero si las autoridades te ponen algo, incluso si aún esa autoridad es corrupta, impía o satánica, si esta autoridad, siendo así, te pide algo que no violenta la palabra de Dios, que no va en contra de tu conciencia, estamos obligados a someternos. Por ejemplo, si las autoridades nos dicen que tenemos que respetar un semáforo, siendo esa autoridad impía o satánica, nosotros tenemos que respetar, ¿sí? Si las autoridades nos dicen que tenemos que guardar, que conservar un bosque y que no tenemos que prender fuego, nosotros tenemos que respetar, ¿sí? Etcétera. Son muchos, podría dar muchos ejemplos, hermanos. Si las autoridades en ese tiempo son impías, son corruptas, son satánicas y nos dicen que en cierta carretera tenemos que ir a cierta velocidad, a esa velocidad tenemos que ir, tenemos que obedecer, hermanos, ¿sí? Tenemos que obedecer, pero si estas autoridades, sean impías o sean cristianas, nos comprometen en hacer algo que violenta la palabra de Dios, nosotros tenemos el derecho de someternos primeramente al Rey de Reyes, al Señor de Señores, para obedecerle a Él antes que a los hombres, hermanos, ¿sí? Y es bueno decir, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a los hombres. Ellos mismos responderán. Es una pregunta retórica, ¿sí? Ahora, bueno, ahorita les dije que iba a citar a Greg Van Vansen, ¿sí? Dice, a ver, página 177. Aquí en esta parte, hermanos, en la página 177 de Greg, dice así: Jesús reprochó a Herodes comparándolo con una zorra, y Juan el Bautista tildó su conducta como ilegítima. Pablo advierte en contra de los gobernantes que es un hombre de iniquidad, y Juan lo llamó la bestia a las autoridades, ¿sí? Esto es un reformado, sí, hermanos, sí. Y aquí vemos que bíblicamente, hermanos, sí hay en ocasiones en las cuales nosotros podemos reprochar la conducta de las autoridades. Aunque probablemente alguien me salga con
con la confesión de la Iglesia de Escocia, donde también nos dice que tenemos que respetar y amar a las autoridades, amar y respetar a las autoridades y un montón de cosas para no fallar a Dios. Si es verdad, hermano, si es verdad, pero cuando ya sea el colmo de los colmos, algo aberrante, tenemos el derecho también de reprochar lo que ellos nos dicen o reprenderlos como Juan el Bautista hizo con Herodes por su pecado, o llamarles la bestia, ¿sí? Como lo hizo Juan, o hombres de iniquidad, como lo hizo Pablo, o Jesucristo, como lo hizo al decirle a Herodes una zorra. Y no estaríamos pecando, hermano, no estaríamos pecando. Al contrario, estaríamos movidos por el Espíritu Santo, siempre y cuando con moderación y no siendo groseros ni vulgares. Siempre hay que cuidar eso, mis hermanos. Ahora, la palabra de Dios, hermanos. Bueno, ahorita les quería decir que tanto los tres candidatos están a favor de la LGTBI más. Ya con eso yo no daré mi voto, ¿sí? Yo no daré mi voto. Que hagan con mi voto lo que ellos quieran, pero yo quedaré tranquilo, mi conciencia quedará tranquila y no daré mi voto. Yo me conservo en la palabra de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque Levítico 19:19 nos dice, mis estatutos guardarás. Mis estatutos guardarás. Tenemos que guardar la palabra de Dios. Igual también en Mateo capítulo 28, versículo 19, nos dice algo similar, enseñándoles que guarden todas estas cosas, así como yo os he mandado, nos dice. Entonces, tenemos que guardar todas estas cosas, así como Dios nos ha mandado. Y punto, hermano. Tenemos que ser fieles a Dios. Efesios 5, 6 al 10 nos dice, nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. A ver, estos hombres, estos tres candidatos, andan en estos caminos de la bondad, de la justicia y la verdad. Sabemos que no. Dice, menos Claudia, sí, y Xóchitl. La verdad son candidatas que Dios tenga misericordia de ellas, comprobando lo que es agradable al Señor. Nosotros, hermanos, no tenemos que dejarnos engañar por palabras vanas. Muchas veces estos candidatos te quieren persuadir, te quieren engañar con palabras que te agradan en ocasiones, pero nosotros no tenemos que dejarnos engañar. Tenemos que comprobar que lo que ellos dicen sea agradable al Señor. Si no es agradable al Señor en algo, nosotros no tenemos por qué dar nuestro voto. Y ahorita voy a dar las razones con la confesión de fe de Westminster, hermanos, ¿sí? Ahora, también en Santiago capítulo 4, versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que si tú quieres dar tu voto a una candidata o a un candidato que va en contra de Dios, ten mucho cuidado, hermano, hermana, estarías pecando. Procura conservar tu corazón, procura conservar la palabra de Dios, procura encontrarte íntegra ante Dios. Y no estoy diciendo que si das tu voto vas a perder tu salvación, no, jamás. Solamente te pido que te conserves para Dios, hermana, en tu voto. No des tu voto a una persona que nos va a hacer mal por muchos años. Que sea Dios quien se encargue. Y si agarran tu voto para otro candidato que es impío, más impío, bueno, mínimo tú no lo hiciste. Lo hizo otra persona. Esa persona va a responder, ¿sí? Va a responder ante Dios. Ahora, aquí claramente nos enseña una separación, hermano, entre iglesia y Estado, podríamos decir. Y esto nos los puede enseñar incluso Greg Bansen, igual en el libro de He aquí el estándar, sí, de este libro en la página 232, dice así, hermanos, miren, rapidito. Esto ahora sí que es algo improvisado, hermanos. A ver,
quiero ir rápido, hermano, porque ya es tarde. Dice, debiéramos tener una iglesia libre en un estado libre, dice. Bueno, aquí claramente nos enseña una separación, dice también como en Efesios capítulo 5, 7. No seáis pues partícipe con ellos. Y acá en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Primera de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si es Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Entonces, hermano, aquí está claro. Nosotros tenemos que ser como Elías, hermano, ¿sí? O más bien tenemos que prestar atención y no ser como el pueblo en callar, sino bien tomar el consejo de Elías y ir tras Jehová, ¿sí? Y seguirle, no ante Baal, ¿sí? Nosotros obedecemos primeramente a Dios. Salmo 24:4 dice, 26:4 dice, no me he sentado con hombres hipócritas, ni entre con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. No participemos, hermano, no participemos en dar nuestro voto con presidentes impíos, malignos, hermanos. Según de Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia con Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y no os recibiré. Y yo os recibiré, disculpen, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Confiemos en el Señor, hermanos, ¿sí? Confiemos en el Señor. Y si ves que tú ninguno de estos tres, de los cuales no son buenos candidatos para nosotros, no votemos, confiemos en el Señor. Tenemos al Rey soberano, tenemos al Rey de Reyes, al Creador de los cielos y la tierra, al que nos salvó por pura misericordia y gracia, hermanos. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que debe tener un candidato a la presidencia, hermano? También recuerden que esto nos habla una parte, la confesión. A ver, permíteme. Permíteme. Dice, en el artículo 30 del Estado de la Segunda Confesión Helvética, dice así, hermanos, en el tercer párrafo, dice, deben tener el Estado, deben tener a mano la palabra de Dios y procurar que no se enseñe nada en contra de la misma. Además, regirá al pueblo que Dios le ha confiado mediante buenas leyes, de acuerdo con la palabra de Dios, y manteniendo al pueblo en disciplina y cumplimiento del deber y obediencia. Incluso, hermano, bueno, es lo que dice, incluso también el autor y nuevamente Greg Vansen, en su página, a ver, permíteme, a ver, encuentro esa parte, ¿verdad? ¿Dónde está? Enseña que las autoridades se tienen que someter a Dios, hermano. En la página 177 dice, miren, por eso les digo que tenemos que tener mucho cuidado por quién tenemos que votar. Si ves que esta autoridad que quiere representar este candidato a la autoridad, para ser autoridad y quiere ser presidente, tenemos que ver que esta persona ame al Señor verdaderamente. Dice, a ver, dice, si debemos glorificar a Dios hasta en nuestro comer y beber, 1 Corintios 10:31, seguramente debemos glorificarle también en la manera en que votamos, así alentar a los gobernantes a su administración de nuestra sociedad, dice. Entonces también
podemos glorificar a Dios con nuestro voto por quién tenemos que votar. Seguramente debemos glorificarle también en la manera en que votamos, perdón, así es. Tenemos que glorificarle en la manera que votamos. Nuevamente, hermanos, tenemos que tener cuidado. Ahora, un cristiano, hermano, ¿puede llegar a la presidencia? Sí. Nuestra confesión de fe de Westminster sí nos enseña eso. Sí, sí nos enseña eso y eso lo vemos en el capítulo 23, párrafo 2. Sí, ahí sí enseña que el cristiano puede llegar a la presidencia. A ver, lo voy a leer, hermano, sí, a ver si. Aquí está, miren. Dice, es lícito para los cristianos aceptar y desempeñar el cargo de los magistrados cuando sean llamados para ello. En el desempeño de su cargo deben de mantener especialmente la piedad, la justicia, la paz, según las leyes sanas de cada estado. Así, con este fin, bajo el Nuevo Testamento, pueden legalmente ahora hacer guerra en ocasiones justas y necesarias. Ese tema de la guerra, hermano, es otro tema muy bueno, que yo estoy también a favor y que incluso la segunda confesión helvética apoya eso en el artículo 30. Ahí pueden ver este artículo donde nos habla de la guerra y es muy interesante, habla cosas muy muy buenas. Miren, una parte de ello rapidito, hermano. Dice, y si fuera necesario defender el bien del pueblo, emprendiendo, en el artículo 30, la guerra dice, y si fuera necesario defender el bien del pueblo, emprendiendo una guerra, que la emprenda en el nombre de Dios, siempre que antes de hacerlo haya agotado todos los medios en favor de la paz y siempre también que no haya otro modo de salvar al pueblo sino con una guerra. Entonces, hermanos, es necesario en ocasiones la guerra y aparte eso está pues respaldado con Romanos capítulo 13 versículo 4 donde dice que las autoridades para eso tienen la espada. Antes en aquel tiempo el arma era la espada y ahora sabemos que son los misiles, las matralletas, las pistolas, etcétera, todo lo que tengan de armamento o máquinas para el armamento es legal porque Dios los ha establecido, hermanos, sí, según Romanos capítulo 3, y para castigar al que hace lo malo, sí, y para eso lleva la espada, incluso hasta para darle muerte. Incluso también en las confesiones nos enseña esa parte. Y en esta también, en esta también. Ahora, hermanos, nuestra posición como reformados ortodoxos no estamos como los anabaptistas. Y ustedes ya se dieron cuenta, no tenemos la posición de los anabaptistas que son rebeldes contra el Estado y que no quieren participar para el Estado en nada, ¿sí? Estos son anarquistas, Nosotros no somos anarquistas. Ahorita ya les dije que si el presidente llegase a ser un impío, corrupto, blasfemo o incluso un satánico, un presidente satánico, nosotros tenemos el derecho, estamos obligados a someternos en aquellas leyes que no violen nuestros principios, que no violen la palabra de Dios. Estamos obligados a someternos. Si por ejemplo este presidente satánico, corrupto, impío, blasfemo, hereje, nos dice que en cierta carretera tenemos que ir a cierta velocidad, a esa velocidad tenemos que ir, no tenemos por qué desobedecerle. ¿Sí? Si no, vamos a acarrear condenación, vamos a acarrear castigo, y el castigo es estar en la cárcel, una multa, etc. Entonces, un anabaptista estaría en contra de toda la ley, ¿sí? En contra de las autoridades. Incluso han llegado a pensar que ni el cristiano debe de llegar a la presidencia, pero ya vimos que en la confesión del capítulo 23 de la confesión de fe de Westminster, capítulo 2, enseña que un cristiano sí puede llegar a la presidencia, pero siempre y cuando pretenda enseñar la palabra de Dios al pueblo o regir al pueblo con el Nuevo Testamento. Entonces, o incluso con el Antiguo Testamento también, hermano. Nomás con que hay que tener mucho cuidado, es una tarea muy, muy grande. Y claro que debe tener un alto conocimiento de las Escrituras, una buena interpretación, porque si no, de lo contrario, va a ser un caos. Va a ser un caos. Y ahora otra, no podríamos votar por cualquier presidente. Este presidente tiene que tener un buen entendimiento de la palabra de Dios. Por ejemplo, no puede ser una luz del mundo. Yo no votaría por un presidente
o alguien que se lanza a la presidencia siendo de la luz del mundo, testigo de Jehová, mormón, no votaría, hermano, yo por él. Sí, no votaría, yo no lo considero como cristiano. Sí. Eh, bueno, a ver, eso ya es otro tema, hermanos. A ver, otra pregunta más que para aclarar. Eh, bueno, para concluir eso, nosotros no somos como los anabaptistas rebeldes contra el Estado. Sí, obedecemos, oramos, nos sometemos a las autoridades, siempre y cuando no violen nuestros principios, siempre y cuando no violen la palabra de Dios. Ahora, eh, ¿es pecado separarse del Estado? No, hermanos, no es pecado, ¿sí? Bueno, esto es en el sentido de que la iglesia y el Estado, ¿es bueno que se separe? Sí, es bueno que se separe y no es pecado. Y eso lo podemos ver también si ustedes lo quieren consultar en el libro de Greg Bansen, en la página 232, ahí les va a aconsejar el hermano que no es pecado. Ahora, ya, ok, tú no diste tu voto. Sabes que los 3 candidatos o 5, 10 candidatos a la presidencia para gobernar tu nación son hombres impíos, corruptos, blasfemos, herejes e incluso todos son satánicos. Aún así, hermanos, eso no invalida el que no nos sometamos a ellos. Si estos son autoridades infieles o indiferentes con la religión, no invalida nuestra obediencia a ellos. Miren, y eso lo podemos encontrar en la Confesión de Fe de Westminster, hermano. Sí, capítulo 23, párrafo 4. Permíteme. Con esta voy a concluir, hermanos. 23, 24. 23.4 dice, es en la mitad. La infidelidad, estoy en el capítulo 23 del magistrado civil, hermanos, ¿sí? Dice, la infidelidad o la diferencia de religión no invalida la autoridad legal y justa del magistrado, ni exime al pueblo de la debida obediencia a él. Así es, hermano, ¿sí? Nosotros tenemos que seguir, igual como cristianos, siendo luz, sometiéndonos a todo aquello que no viole nuestros principios, que no viole la palabra de Dios. Tenemos que respetarlos, orar por ellos y someternos en lo que es bueno. Ahora, estas autoridades, hermanos, están sometidas a obedecer a Dios, ¿sí? Greg interpreta Romanos capítulo 13 de la siguiente manera. Pablo enseñó que el magistrado civil estaba obligado a ser un ministro de Dios, que venga su ira contra los malhechores que violan la ley de Dios. Repito, Pablo enseñó que los magistrados civiles estaban obligados a ser un ministro de Dios. Es cierto, hermano, miren, ¿por qué? Porque en Romanos capítulo 13 dice lo siguiente. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Quién los pone, hermano? Dios. Dios los pone. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios. Aquí dice, porque es servidor de Dios para tu bien, hermano. Entonces esto quiere decir que cada autoridad que Dios establece debe de someterse a la palabra de Dios, sí o sí, ¿sí? Debe de someterse a la palabra de Dios porque Dios las ha establecido como autoridades y son servidores de Dios. Deben de tener conocimiento de la palabra de Dios. Sabemos que no lo hacen, pero ellos están obligados, hermanos, a someterse a la palabra de Dios. Ahora,
Pues bueno, hermanos, quiero terminar también diciéndoles que por nada un cristiano serio, un cristiano reformado, ortodoxo o un cristiano realmente comprometido con el Señor jamás votaría por el partido de Morena de la izquierda. No votaría, hermano, porque este partido va en contra de los principios de Dios, va en contra de la palabra de Dios y como ya lo he dicho, hermano, PAN, PRI, PRD nos han agotado económicamente, nos han robado mucho aquí en México y nos han engañado de una manera tan vil, pero también el partido de Morena nos ha robado nuestros principios morales, nuestros principios éticos y nos ha impartido, nos ha metido al gobierno cosas aberrantes como la LGTBI más y esa enseñanza de las feministas que está trayendo muchos problemas en la familia, en los hogares, con hijas que se están rebelando con sus padres y aborrecen a sus propios padres, o esposas que se empiezan a rebelar contra sus esposos siendo buenos y los humillan y terminan en divorcio y terminan solas, etcétera. Mucho cuidado, hermanos, no votemos por ese partido de plano, no, incluso ni por el resto. Yo en lo personal no votaría, hermanos, porque no llenan estos requisitos como cristianos, ¿sí? Sabemos que son impíos, no pueden obedecer la ley de Dios, pero sí pueden de alguna manera, como lo hacen los testigos de Jehová, que son, pues, pueden ser moralistas, pues sí sabemos eso, hermano, pueden ser moralistas y tener como principio la palabra de Dios para gobernar el pueblo. Pero bueno, hermanos, ese ya es otro tema que tendría que tratar, pero con ello concluyo, mis amados hermanos. Dios me les bendiga mucho, 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 mucho. Hasta luego.